Muy buenos días a todos. Ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a este nuevo House View del global. Por lo general en estos House View lo que hacemos es mirar un poco cómo está la macro global, más específicamente de Estados Unidos, que es la que verdaderamente nos impacta en nuestras carteras, para después también ver cómo anduvieron los mercados y qué estrategia podemos ir planteando de cara al próximo mes. Así que vamos a tratar de hacer una presentación lo más dinámica posible. Cualquier pregunta que ustedes tengan lo pueden hacer a través del chat, y si no llegamos, obviamente siempre el canal de comunicación con nuestra área está abierto, así que bienvenida a cualquier tipo de consulta. Así que sin más preámbulo, yo voy a empezar a compartir pantalla, si me deja esto, como siempre. Así que ahí vamos. Vamos a ver, le damos a ver, compartir. Bueno, como vamos arrancando, como ustedes recibieron en sus invitaciones, vamos a hablar en esta amenaza que nos está generando esta nueva ola de contagios. Esta es la variante Delta, por eso el título de la amenaza Delta. Obviamente cuando lo planteamos la semana pasada iba a ser una reunión mucho más cautelosa de lo que va a terminar siendo, básicamente porque en el medio hubieron noticias que un poco nos cambiaron este view de más defensivo a un poco más ofensivo, así que eso es un poco lo que vamos a ver. Vamos a empezar planteando qué es lo que nos está diciendo esta nueva ola, y después ver cuáles son los datos concretos de la macro de Estados Unidos y qué lectura intuimos que está haciendo el mercado en base a estos datos que le vamos mostrando. Así que un poco como para arrancar la presentación y dar una colorida presentación de esta situación actual, lo dividimos en 4 aspectos esta presentación, un poco un semáforo de cómo viene cómo está la situación. En principio vemos una pandemia que obviamente, como ustedes leerán todos los días, estamos en una situación compleja, con aumento de casos muy fuerte, tanto en Estados Unidos como en Asia. Por eso en términos de contagios estamos con una tendencia muy preocupante. En el caso de muerte, si bien es difícil hablar en términos de muerte como luz amarilla, pero hoy lo importante es que el nivel de casos fatales o la fatalidad que está generando este virus es mucho más baja que en las 2 olas anteriores. Y por otro lado tenemos la buena noticia que no se pone en duda la efectividad de la vacuna, sino las estrategias de vacunación que están teniendo los diferentes países o los diferentes estados en Estados Unidos, que hacen que algunos vayan más adelante que otros y otros estén un poquito más rezagados y no quieran seguir subiendo. Por otro lado, en términos de inflación en Estados Unidos hay una luz amarilla, como venimos comentando hace mucho tiempo. Tenemos luz amarilla porque la inflación es alta, pero está esa duda de entre transitorio y permanente. Cuando abrimos un poco la inflación vemos que hay 2 películas diferenciadas, todo como es la inflación en lo que es los bienes, que viene muy lanzada, y cómo la inflación en servicios está un poquito más rezagada y le da cierta comodidad a la Fed. Por otro lado, en materia de actividad económica, bueno, la verdad que tenemos muy buenos datos en materia de crecimiento. Estados Unidos dejó una etapa de recuperación de la actividad para pasar a una etapa de expansión de esa actividad, en la cual se va sosteniendo con cada vez mayor dinamismo del consumo y la inversión. Esto es, si quieren, la mejor noticia que tiene para Estados Unidos, aunque quizás un poco lo que hace teñir ese semáforo a la parte de inflación, de por eso el color amarillo y por momentos anaranjado. Y finalmente vamos a ver los mercados, que nuevamente vamos a ver diferenciado en cómo el mercado de acciones sigue batiendo nuevos récords, cómo el mercado de bonos con el dato del último viernes empieza a dar una señal de fatiga en cuanto al buen dinamismo que había tenido hasta ahora. Y finalmente el caso de los commodities, y si quieren emergentes, como por diferentes motivos que vamos a ver a continuación, no están gozando de este buen contexto global, en el cual por el momento está primando más ese temor al COVID que a la recuperación del nivel de actividad, como le vamos a marcar a continuación. Arrancando, vamos un poquito ¿será esta la tercera la vencida? Ustedes saben, nosotros somos economistas, poco tenemos de infectólogos, pero bueno, somos
obrero de los datos y a los datos nos remitimos, y cuando vemos estos gráficos un poco nos trae cierto optimismo, entre comillas, en cuanto a las evoluciones que están teniendo las horas. Como ustedes pueden ver ahí, la línea es la evolución de los contagios promedio que está teniendo Estados Unidos. Fíjense cómo desde junio, cuando en Inglaterra empezaba a aparecer esa variante Delta y parecía todo como algo dubitativo, bueno, finalmente en julio entró en Estados Unidos y tuvo un efecto expansivo muy fuerte, muy rápido. Hoy ya el promedio de casos diarios de los últimos 7 días, bueno, ahí ya daba casi 110.000 con el dato de ayer, que superaron los 200.000, ya estamos más cerca de los 120.000, fíjense que estamos muy cerca de lo que fue esa segunda ola en los cuales los casos diarios llegaron a 250.000. La buena noticia de esto es que por el momento, y por eso la luz amarilla que les habíamos puesto al principio, era que los casos fatales, digamos, por ahora, si bien subieron de un nivel de 300 muertes por día, pasamos a 500, por el momento estamos bastante lejos de lo que fue la segunda ola, donde teníamos 3.300 muertes diarias, o lo que fue la primera ola, en la cual, en un contexto que la humanidad se iba habituando a esta pandemia, llegamos a tener 2.200 muertes por día. Así que por el momento eso, lo que está marcando acá, cuando uno hace una radiografía más profunda o le saca punta al lápiz de lo que está pasando en Estados Unidos, uno ve que ese incremento en la curva se da por lo general habitualmente en los estados que menos han avanzado en las vacunaciones por diferentes factores. Estados Unidos no tiene un problema de oferta de vacunas, tiene a disposición lo que quiere, pero tuvo ciertas fatigas o cierto nivel de que llegó al 50% de su población totalmente vacunada, y debería seguir los pasos que tuvieron Canadá, Chile, Israel e incluso Inglaterra, que marcaron cuya población ya llega al 65% con 2 vacunas. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en Inglaterra ya se observó que, si bien hizo este dibujo de también una nueva ola de contagios, la buena noticia es que desde mediados de junio esa curva empezó a ceder, y eso es un poco a lo que nosotros nos trae cierto optimismo en cuanto a la evolución de esta pandemia, en el cual, habiendo una vacuna, y habiendo ya padecido lo que fue situaciones o medidas tan drásticas como fueron un lockdown, como tuvimos allá por el segundo trimestre del año pasado, todo nos hace pensar que las medidas restrictivas no van a ser tan fuertes. Por eso no ponemos en duda de que, en cuanto a la recuperación global, como que el gobierno le ponga un pie en el freno a esta recuperación, sino que las estrategias van a apuntar más que nada a aumentar estos casos, a aumentar la vacunación de la población. Creemos que deberían ir por ese lado, e incluso creo que es algo de lo que ya se está haciendo, básicamente en estados que ya hasta le pagan hasta $100 y demás. Y esto es lo que genera, como les dije, nuestro optimismo en cuanto a la evolución de esta pandemia. No obstante, los datos los seguimos con preocupación. Acá estamos viendo Estados Unidos, pero si también vemos la curva en lo que es en Asia, también está haciendo el mismo dibujo, incluso en Asia, donde hay muchísima más población y el porcentaje de vacunados es mucho más bajo, y tenemos ahí un agujero negro estadístico que es China, que, digamos, uno ve como que está mesetado en los casos, pero nos inclinaríamos a pensar de que la dinámica es mucho más severa, dadas las restricciones que están poniendo algunas ciudades. Pero en su conjunto, nosotros lo que vemos es, o lo que a las conclusiones que llegamos, es que, estando la vacuna detrás de esta pandemia y un proceso de vacunación y un proceso de producción de vacunas tan dinámico, nos hace pensar de que esta tercera ola podría ser la vencida, y por eso no vemos un escenario de un nuevo lockdown a nivel global que detenga estos buenos datos que les voy a mostrar a continuación. Dentro de estos buenos datos que les comentaba, bueno, en principio yo les comenté, Estados Unidos pasa de una etapa de recuperación que tuvo allá en el tercer trimestre del año pasado, luego de la fuerte caída que tuvo en el segundo trimestre. Como anécdota, digamos, Estados Unidos definió que la recesión que tuvo
por la pandemia duró solamente marzo y abril del año pasado, en el cual tuvo el récord de la recesión más corta de la historia, pero al mismo tiempo la más profunda. Obviamente, como ya dijimos varias veces, esta recuperación no fue gratis, o por lo menos no llegó sola, sino básicamente ahí tuvimos, además de este reopening global, reopening gradual, tuvimos un fuerte estímulo fiscal y un fuerte estímulo monetario, que a la larga esto se deberá pagar, pero a la luz de los resultados de buscar esta especie de rebote técnico que tuvo la economía, lo logró. La buena noticia también que tenemos es que desde el cuarto trimestre del año pasado la economía se viene acelerando, tuvimos un crecimiento del 4,5%, esto, recuérdenlo que esto se lee anualizado, esto es, la economía creció un poco del 1%, que si suponemos que repite esa tasa de crecimiento los 3 trimestres siguientes, harían que el PBI tenga esa expansión del 4,5%. Lo mismo pasó esto del 6,3 en el primer trimestre de este año, y el dato que tuvimos hace un par de semanas, donde la primera estimación del crecimiento del segundo trimestre marcó un alza del 6,5% anualizado. Esto es, el mercado es cierto que cayó con un poco de un balde de agua fría, porque el mercado esperaba un 8,5%, incluso había bancos de inversión que ponían, que situaban esta tasa de crecimiento por encima del 10%, esto lo vimos en el House View pasado, pero cuando uno mira el dato ahí decís, bueno, la economía sigue en fase expansiva. Ahí les empiezo a hablar un poco de inflación poniéndoles la evolución del PBI en términos nominales. Como ustedes saben, el PBI nominal ahí marcó una tasa de crecimiento del 13% anualizado, entonces la diferencia entre el 6,5% que da la actividad real y el 13% que da lo nominal es lo que marca esa inflación en torno al 6% anualizado que tuvimos en el segundo trimestre de este año, que es uno de los más altos que tuvimos desde la década del 80. Por eso ahí también la luz amarilla. Cuando les digo por qué el dato, más allá de que si bien estuvo por debajo de lo esperado, el dato fue muy bueno, y esto marca también nuestro optimismo en cuanto a la recuperación rápida que está teniendo Estados Unidos, es que esta recuperación se dio en base al fuerte crecimiento que tuvo el consumo en total creció casi 12% anualizado, y le aportó 7,8 puntos porcentuales a ese crecimiento del 6,5%. Es decir, como que acá es un poco también otra luz amarilla para la inflación, básicamente porque acá estamos viendo que la demanda está creciendo mucho más fuerte, o está creciendo por encima de lo que lo estaría haciendo la oferta, perdón. Cuando vemos la inversión ahí ustedes ven que cae un 3,5%, ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, y le restó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento, en tanto que las exportaciones netas, esto es la diferencia entre lo que aportan las exportaciones neto de lo que nos demandan las importaciones, tuvo una contribución negativa casi de medio punto, en tanto que el sector público empezó en este contexto en el cual le sacó el pie del acelerador al gasto social, o esos famosos cheques, hizo que la contribución del sector público le reste 0,3 puntos de crecimiento al PBI. Pero como les dije anteriormente, hay datos que obligan a sacarle punta al dato, nos mejora las perspectivas. Básicamente yo ahí les comenté cómo el consumo fue el gran motor del crecimiento del segundo trimestre, y cuando vemos qué tipo de consumo vemos son los servicios, como el reopening, como los servicios que fueron los más rezagados en esta recuperación, hoy están siendo los claros líderes de este crecimiento. Tuvieron una expansión del 12% y le aportaron 5 puntos de crecimiento. Recuerden, la economía creció 6,5%, servicios le aporta 5,1%. Lo que acá, cuando les comenté de la inversión que le había contribuido negativamente al crecimiento, acá la madre del borrego acá, más allá de la caída en la inversión residencial, que puede ser también una cuestión estadística, la inversión inmobiliaria en Estados Unidos los 3 trimestres anteriores venía creciendo al 35% anualizado, por lo tanto un leve acomodamiento ahí nos puede hacer
jugar, pero la tendencia del mercado inmobiliario en Estados Unidos sigue siendo muy alentadora, lo mismo que en maquinaria de equipo. Entonces, ¿qué fue lo que me explicó la caída de la inversión? Bueno, fue la variación de existencias o la desacumulación de stocks. Y acá viene un poco el view de la Fed. Ustedes saben que cuando la economía empieza a crecer muy rápido, las empresas tienen una forma de invertir, ya sea acumulando inventarios como para tener su stock. Cuando no pueden seguir produciendo, los tienen que salir a vender. Y eso fue lo que pasó en el segundo trimestre. Muchas empresas, ante algunas cuestiones de cuellos de botella en la producción, tuvieron que salir a liquidar stocks y eso es lo que contribuyó negativamente al crecimiento del PBI. Por eso, si nosotros neteamos, dejamos de lado la variación de existencia, vemos que la variación del PBI del segundo trimestre estaría más cerca del 8% que del 6,5% que pasó. E incluso, peor aún, digamos, o más argumento para la Fed, esta variación de inventarios también fue muy negativa en el primer trimestre. Por lo tanto, ya vemos que en el primer semestre esta acumulación de inventarios, este desarme digamos, de este vaciamiento de los galpones, si me permiten la imagen, le restó 4 puntos de crecimiento al PBI en la primera mitad del año. Por lo general, las empresas no es que van a dejar los galpones vacíos, sino por lo general esto tiene un ciclo, los semestres en los que desacumula, después se vienen semestres de acumulación, así que me jugaría que en los próximos trimestres veamos cómo este indicador de variación de existencia me empiece a aportar positivamente al crecimiento, con lo cual un consumo que sigue dinámico más una inversión que naturalmente se va a ir recuperando es lo que le va a dar soporte a ese nivel de actividad. De por eso creemos, o por eso el consenso también cree que Estados Unidos este año va a tener una tasa de crecimiento en torno al 7%, digamos, entre el 6,5 y 7, vamos a ver qué nos van diciendo los datos, pero en principio hoy encontramos esos argumentos válidos como para aceptar ese pronóstico. Después, digamos, yo les comenté que la economía venía en una fase expansiva, claramente, y también tenemos sectores que la vienen corriendo de atrás, y eso es un poco lo que le va a dar los rezagados de ayer van a ser los motores de mañana, los líderes de mañana. Fíjense cómo el sector de servicio y las exportaciones, en la cual esa caída de las exportaciones que están casi un 10% debajo de lo que estaba a nivel pre-pandemia, básicamente se concentran en servicios. ¿Sí? Lo mismo como ustedes encerrado, que por lo menos el autocuidado y demás factores hicieron que todavía ese consumo de servicios tenga camino por recorrer, pese a que, como ustedes ven ahí ven en la línea negra, ven que el PBI, cuando uno lo compara contra el cuarto trimestre del 2019, previo a la pandemia, ya estamos casi un punto por encima, y vemos, como ustedes pueden ver en ese gráfico, cómo el consumo de bienes durables, el de bienes no durables e incluso la inversión residencial, cómo fueron los grandes ganadores de la pandemia, ¿no? Así que eso es lo que nos da soporte para el crecimiento de los próximos meses, en los cuales insisto nuevamente en que será a partir del sector de servicios el motor del crecimiento que se viene. Como les comenté, y vamos pasando al panorama inflacionario, esto que el consumo siga creciendo y sea el motor del crecimiento, es decir, que la demanda siga creciendo por encima de la oferta, genera presiones en los precios. Uno lo puede ver en principio como una manera más teórica, es el deflactor del PBI, uno mira en qué gasta el consumidor americano, lo descuenta por cantidades y puede percibir cuánto de más pagó por esos bienes y servicios. Bueno, cuando uno compara en términos interanuales, uno ve que, bueno, está creciendo al 4%, la inflación creció al 4%, la inflación implícita. Fíjense en este gráfico, esa línea bordó como de la izquierda, como es la más alta desde la década de los 80, de principios de los 80, e incluso acá un poco pegándole a la Fed, o varios analistas que, digamos, que se conforman, decir, bueno, este 4% obedece a la deflación que pasó en el segundo trimestre del año pasado, básicamente en este derrumbe del nivel de actividad, los precios se derrumbaron, ahora como la economía
se está recuperando, tenemos una cuestión de base de comparación. Eso a nuestro modo de ver no es del todo correcto, básicamente porque si nosotros miramos lo que pasa trimestre a trimestre, vemos que la inflación se viene acelerando. Como ustedes ven ahí, ese 6,1, algo que comentamos al principio, quiere decir, bueno, acá hay un problema de precios no subestimable, sobre todo por la dinámica que está teniendo, digamos, es alto y con una tendencia, además de estar muy alta, está acelerando. En el gráfico de la derecha, ustedes, digamos, en la izquierda ven lo que es el consumo del PBI en general, y después vamos a lo que mira el mercado mes a mes, que son los índices de precios. Tenemos el índice de precios general, el índice de precios core, que eso lo que le hace, le quita los componentes volátiles como en los precios de la energía y alimentos, y esto hace que este índice de precios, como todos vieron, está por encima del 5%, en tanto que si hacemos el indicador favorito de la Fed, que es el índice de precios core, hace que este indicador esté más cerca del 4%, que es ahora lo que vamos a ver ahora. Pero lo que les quiero marcar acá es que cómo la inflación se está acelerando. Ahora bien, durante este mes tuvimos buenas noticias que el mercado festejó. Vamos a ver hasta cuándo dura, sobre todo porque mañana sale el dato, que es esta diferencia que está habiendo entre los índices de precios, entre la canasta fija, que es el IPC, contra lo que es la canasta variable, que es el PC Core, que sigue la Fed. Entonces, cuando lo vemos por el primer componente que sale a principios de cada mes, vemos cómo la inflación se aceleró, ¿no? Fíjense, un 0,9 en 2 trimestres en 3 meses consecutivos. Estamos hablando de una inflación anualizada en torno al 11, superior al 11%, en tanto que cuando vemos el dato que llega a fin de mes con el índice de precios implícitos en el gasto del consumidor, vemos cómo está aflojando, y acá es cuando el mercado festejó y avaló esa teoría de la Fed, en cuanto a que acá hay un problema de cuellos de botella y de ajuste de precios relativos. Fíjense como de 0,6 a 0,4. Ahora bien, cuando le volvemos a sacar un poquito de punta al lápiz, vemos, bueno, ¿dónde está esa diferencia entre el PCE y el índice de precios y el IPC? Bueno, acá la diferencia está claramente en el mercado de bienes. Ustedes habrán leído seguramente cómo el consumo de bienes o la canasta de bienes subió mucho más que la canasta de servicios, y parte de esa canasta de bienes que subió me lo explica bastantes autos usados y demás. Por eso ustedes acá lo que ven que el IPC cómo sube por encima del 2% mensual, cuando el PCE está ahí en torno al 0,7. Digamos, acá me quiero detener un cachito en esto, porque es cierto el impacto que está teniendo los autos usados o esos cuellos de botella que generan que los precios suban mucho más rápido de lo esperado. Ahora bien, si le quitamos todos esos componentes, no es cierto que la inflación esté totalmente contenida. Fíjense que el 0,7% mensual, digamos, para que Estados Unidos tenga el escenario de la Fed, de crecimiento que prevé la Fed, debería bajar a 0,1 todos los meses, cosa que vemos que no va, que difícilmente ocurra. Vamos a ver qué nos deparan los próximos datos. Pero todo indica que ese escenario de 3,5 que espera la Fed, que lo corrigió hace un par de meses del 2% al 3,5%, bueno, como que la Fed tenemos la sensación, o por lo menos tengo esta duda, este temor que la Fed la empiece a correr de atrás. Y cuando la autoridad monetaria empieza a correr de atrás los acontecimientos, lo que empieza a pasar es que pierde credibilidad. Y ese es el gran activo que la Fed no quiere perder. Así que entonces acá empiezan un poco las dudas de, bueno, ¿cuándo va a mover la Fed? ¿Cuándo va a empezar primero con el tapering, después con la suba de tasas? Por el momento está muy lejos, pero acá lo que estamos viendo es esa tercera derivada en la cual la Fed por momentos se asusta, amaga de cierto tapering y después aflojan con los datos que vienen mejor y el mercado respira, ¿no? Hoy por hoy, con lo que vamos a ver más, lo que pasó el viernes, vamos a ver que el mercado empezó a no creerle tanto, por lo menos empieza a dudar cada vez más de esta buena dinámica que tuvimos en el mes pasado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos a dudar?
Bueno, porque el mercado laboral empieza a mostrar un dinamismo mucho más marcado, y cuando el mercado laboral empieza a ser cada vez más dinámico y la tasa de desempleo empieza a caer cada vez más rápido, esto le empieza a poner un condimento adicional a la inflación, que es la parte salarial, ¿no? Ustedes acá lo que ven es, fíjense cómo el dato de empleo del viernes fue, la verdad, fue muy bueno, no solo porque fue mayor a lo esperado. Digamos, el mercado esperaba 870.000 y fueron 940.000 los que crearon. Lo importante fue que en la semana el mercado se había conocido un dato del ADP que habían sido de apenas 300.000, bajando de esos 600.000. Es decir, hasta el viernes el mercado tenía una lectura de que el mercado laboral empezaba a aflojar, como uno también veía que las peticiones iniciales de desempleo seguían altas, no bajaban. Es como que decir, bueno, evidentemente la Fed tiene en su activo o tiene razón en ese view en el cual al mercado laboral le falta mucho por recuperar, y entonces no ve condiciones necesarias como para levantar el pie del acelerador en términos monetarios. Bueno, la noticia del viernes que acá les muestro es que el dato fue muy bueno, superó esas expectativas, y acá tenemos cómo esta dinámica es tanto del sector privado, básicamente servicios, y si bien vino un poquito más bajo de los meses anteriores, es difícil acá ver, hay que hacer más que nada el promedio, si quieren, promedio móvil de 3 meses, como para ver la tendencia del mercado, y ustedes acá ven cómo esta tendencia es al alza, y lo más importante aún es que este crecimiento del empleo no agrícola también se combinó con un crecimiento del empleo agrícola, que no es un dato menor, pues le sumó otros 100.000 puestos de trabajo. Entonces, sumando sector privado, empleo no agrícola, más el empleo agrícola, Estados Unidos en un mes creó más de 1.000.000 de puestos de trabajo, que eso le alcanzó para abastecer a esa mayor demanda de gente que está en el mercado laboral. Conclusión de esta película: el desempleo cayó al 5,4%, que es el nivel más bajo desde que empezó la pandemia. Lejos de ese 3,9% con el cual había arrancado, pero le pone un ritmo de velocidad a la recuperación del empleo, en el cual la Fed no debería, o por lo menos no va a pasar mucho tiempo más hasta que el empleo vuelva a esa fase inicial. Acá la vemos un poquito más claro contando más los porotos. Fíjense acá la línea Bordeaux, esto es la cantidad de empleo, esa destrucción notable que hubo en los empleos por producto de la pandemia, y básicamente como al cerrar la economía, cerraron los servicios, Estados Unidos perdió esos casi 12 millones de puestos de trabajo. Cómo se recuperó desde entonces, y ahora estamos casi 3 millones, todavía nos quedan por recuperar algo así como 6 millones, pongamos 7 millones de puestos de trabajo, en el cual acá depende también, acá hay una cuestión tanto de oferta como demanda. Acá hay mucha gente que el hecho de haber tenido subsidios y demás se alejó de ese mercado laboral, entonces tampoco podemos saber si esa gente va a volver al mercado laboral. Suponemos que va a volver, y por eso es que tenemos todavía 3 millones de puestos de trabajo 3 millones de desocupados más que previo a la pandemia. Con esto, ¿cuál es lo que les quiero comentar con esto? Bueno, que de a poco ese campo, ese arco libre que tenía la Fed para moverse, en el cual había un montón de espacio para digamos, mucho por recuperar en cuanto a empleo, y no preocuparse por la inflación porque era un fenómeno meramente transitorio. Bueno, con los últimos datos, ese escenario baja sus probabilidades. No queremos decir que con esto se esté equivocando, sino como que es más dudoso, y esto evidentemente golpeó los vamos a ver acá, golpeó en las tasas de interés. Fíjense que las tasas de interés de los bonos americanos, que las cuales empezaban a descontar un menor crecimiento y la curva de bonos se había aplanado. Bueno, como la tasa de 10 años había llegado, incluso llegó a estar en 1,17, bueno, ya desde el viernes ya se pegó un viajecito al 1,32, que si bien sigue estando muy baja, digamos, también nobleza obliga, esperábamos que para esta altura del año estén por encima del 1,5 y más cerca del 1,8 que del 1,3 que está. Acá quizás la lectura que hacemos es como que
que ese veranito que tuvieron los bonos y este aplanamiento de la curva, bueno, a medida que van apareciendo estos datos de que la economía sigue lanzada, o por lo menos que no aflojó pese al aumento de casos que está teniendo con la variante Delta, es lo que empieza a presionar a que la Fed, más temprano que tarde de lo que esperan, debería empezar a mover un poco su hoja de ruta. Obviamente tenemos, como les dije, el dato de mañana va a ser muy importante, vamos a ver qué lectura hace el mercado. El mercado espera una suba del 0,4%, después tenemos que ver si esa suba, cuán lejos está y cuáles son esos componentes, si vuelven a ser los autos usados, es decir, es difícil para nosotros decirle cuándo deja de ser algo transitorio, pero cuando uno ve la macro general, por eso estoy invirtiendo ese tiempo en explicarle nuestro argumento de por qué la inflación es un poquito más preocupante de lo que cree la Fed, o por lo menos de lo que varios analistas intentan decir. Va a ser importante, como les digo, es la fecha de este miércoles, y después los próximos comunicados de la Fed, en los cuales va a tratar de evaluar cómo vino esa inflación y cuánto se aleja de su escenario. Nosotros en el House View pasado habíamos mostrado cómo había cambiado el dot plot de la Fed, en el cual ya cada vez más participantes habían adelantado su estimación de suba de tasas de fines del 2023 hacia principios del 2023, y recuerden esa línea de puntos en las cuales empezaban a ver cada vez más puntitos del lado más cercanos a este año. Bueno, la conferencia de Jackson Hole que tenemos ahora en agosto, a fines de agosto, va a ser un indicador en el cual puede empezar a hacer ruido en el mercado. Finalmente, algo para comentarles para cerrar la macro de Estados Unidos es, como les dije, el consumo, seguimos optimistas con el consumo de servicios en particular, no por una cuestión estadística, sino también por una cuestión macroeconómica detrás, que que todavía el consumidor americano tiene mucho ingreso disponible, 2% por encima de lo que suele tener, y eso es lo que le da un colchón bastante grande en el caso de que una vez que la situación de la pandemia se vaya normalizando, o por lo menos el miedo o el pánico se aleje, vamos a tener un consumo mucho más dinámico del que tenemos ahora, y eso es lo que le va a dar soporte tanto al crecimiento, insisto, como a los precios, que eso, si quieren, es la mayor preocupación que hoy veo en cuanto al escenario económico de Estados Unidos en el corto plazo. No tanto por lo que puede dar el número en sí, sino por lo confiado que está el mercado de que eso no va a pasar. Entonces, ahí es donde nos levantamos la mano y tratamos de ser un poquito más cautos. Como les dije, los rendimientos, este contexto llevó a que la tasa de los bonos americanos empiecen a subir. Acá le puse Powell versus Waller porque fue otro de los miembros de la Fed en los cuales ya dijo que se mostró mucho más eufórico con los datos de actividad de Estados Unidos, y también amagó como que el tapering, ya puso sobre la mesa que el tapering debería empezar este año. Entonces es como que son señales que empiezan a aparecer. Después también hubo otro miembro que también dijo, empiezan a hablar cada vez más, empiezan a escuchar más voces de como que algo va a haber que hacer, porque evidentemente los datos de crecimiento son muy sólidos, y ese escenario tan contemplativo de Powell empezaría a tener algunos detractores, que bueno, recuerden que en la Fed votan 16, así que bueno, vamos a ver cómo va a estar la votación en la próxima reunión. Ya entrando un poco más de cerca a los mercados, este escenario en el cual Estados Unidos se va fortaleciendo, Estados Unidos que va teniendo un mejor dinamismo, en un contexto en el cual el mundo todavía, más allá de Europa, todavía se debate entre el rebote o la recuperación. Bueno, está haciendo que el dólar esté haciendo caso, digamos, esté reflejando esas dudas, y por eso el dólar se sigue fortaleciendo. Fíjense, este es el DXY, esto es el dólar contra las principales monedas tradeadas, esto es el euro, el yen, la libra y algo de las coronas que andan por ahí. Lo cierto es que el dólar se vuelve a fortalecer, y cuando lo vemos contra las monedas emergentes, acá puse el real por cuestiones
que nos interesan más, sobre todo para nuestras carteras, cómo el real quebró esa tendencia de la apreciación del 4,90, incluso lo veíamos más cerca de 4,50. Bueno, nuestro escenario es que va a terminar en 4,90, en algún momento va a pegar la vuelta el real en Brasil, básicamente por este aumento, esta política monetaria mucho más contractiva que está haciendo el Banco Central de Brasil, pero siendo a los datos que a nosotros nos importan, bueno, el real ya está navegando en torno por encima del 5,2% y el dólar ya hoy ya está más cerca de los 93, lo que marca este fortalecimiento, este ciclo de dólar un poquito más caro de lo que habíamos previsto. Con un dólar más caro, como ustedes saben, los commodities no tienen mucha chance, más allá de algunas cuestiones entre oferta y demanda. Ahí lo que ustedes ven es el índice de commodities, cómo empezó a lateralizar. Este es un índice de commodities en los cuales, bueno, impactan tanto los metales, el petróleo, incluso los agrícolas. Bueno, cuando lo vemos un poquito más detallado, vemos cómo al petróleo le cayeron las dos maldiciones, ¿no? Porque el mes pasado tuvimos este acuerdo entre la OPEP para aumentar la producción, digamos, aumentar la oferta de manera de abastecer la demanda, el incremento en la demanda global, al tiempo que, bueno, una vez que pasó eso, vino el tema de la tercera ola, el riesgo en China que algunas medidas que hizo el gobierno chino que le quitaron un poquito de brillo a las expectativas de crecimiento chino, bueno, y tuvo esos dos males, y bueno, ya ajustó un 9%, hoy estaba subiendo, pero digamos, tuvo su ajuste. Lo mismo tuvo el cobre, un poquito más modesto, pero esto un poco lo que marca también es cómo evidentemente el mercado, más allá de lo que yo les estoy comentando, le tiene miedo a esa tercera ola, al menos por el momento. Y nuevamente también el oro tuvo ese zigzaguea, digamos, el oro no tiene esa tendencia definida en cuanto a que no está siendo ni la moneda de refugio, ni tampoco sigue el dinamismo del resto de los commodities. Lo cierto es que el petróleo está ahí quieto, no da muchas señales de vida, y por eso vemos que con todo este combo vemos que los índices de precios cayeron un 1,5 desde, acá dice mes, pero lo que llamamos último mes, pues desde ayer hasta el 30 de junio. Si vemos ahí un poquito más cerca por unas cuestiones que tanto Camilo como Juanjo siempre comentan cuando analizan vales, lo que está pasando con el mercado del hierro y el acero, con algunas medidas que tomó China y esta desaceleración global en esta desaceleración, sobre todo de emergentes, tenemos que el hierro es el que se pegó la peor parte de esto, el hierro era el que más venía subiendo. Bueno, en el último mes tuvo una caída del 20% y eso golpeó a Vale, algo que vamos a ver ahora a continuación. Pero para que se lleven la idea, es decir, cuando el dólar sube, como todos sabemos, los commodities lo sufren, y dentro de esos commodities, bueno, hoy por hoy el que más está sufriendo es el petróleo, y si quieren, para ver un termómetro mejor de cómo va a venir el crecimiento de la economía, es ver el cobre, que es el que más está ligado a esa recuperación del nivel de actividad. Ya entrando más que nada, hablamos de Estados Unidos, pasamos por las tasas de los bonos, cómo las tasas de los bonos interrumpieron esa baja que mostraban desde marzo, y empiezan, a mi entender, una tendencia más al fortalecimiento o a la suba de los rendimientos. Bueno, el mercado de renta fija, que venía siendo, que nos había traído muchos beneficios a principio de año, incluso hasta el mes pasado, bueno, el hecho de que empiecen a subir las tasas claramente, y esas perspectivas dubitativas que tenemos sobre emergentes y algunos corporativos, hacen que esto dejó de ser un motor para ganar, para tener ganancias en nuestra cartera. Pero bueno, como todos sabemos, siempre tenemos que tener un buen porcentaje de renta fija. Ahora vamos a ver un poquito las carteras, pero lo que les quería marcar es que en este contexto en el cual Estados Unidos se recupera, empiezan a haber más temores de inflación, y eso hace que las tasas, los rendimientos de los bonos del Tesoro empiecen a subir, claramente el mercado de renta fija tiene más
para perder que para ganar, por lo tanto, creemos que este dibujo que está haciendo desde agosto, entre julio y agosto, probablemente se mantenga, esperemos que no sea tan drástico o tan agresivo, pero sin dudas lo que sigue siendo imbatible es el mercado de equity, en el cual tanto el S&P, que como todos saben, o como nosotros también siempre lo destacábamos como que es el imbatible, el mejor en términos de beneficio y volatilidad. Fíjense, es esta línea que sigue el S&P con muy baja volatilidad, a diferencia del Nasdaq. Recuerden cómo a principios de año el Nasdaq era el más castigado, y desde que las tasas de los bonos del Tesoro empezaron a caer, volvió este rally y hoy prácticamente están a la par. Sufrieron un poquito el viernes con el dato de empleo, pero la tendencia de las tecnológicas sigue siendo muy buena, digamos, al gráfico me remito, y eso es lo que permitió que el Nasdaq y el S&P tengan alcanzan nuevos récords. Y si ponemos al Dow, ahí también va a ser el mismo dibujo, es como que el mercado de equity americano sigue lanzado. Cuando vemos un poquito más la micro de las empresas, bueno, algo rápido, estamos en plena temporada de publicación de balances del segundo trimestre, y bueno, obviamente cuando comparamos contra el muy mal segundo trimestre del año pasado, tanto las ganancias como las ventas muestran crecimientos récord. Cuando lo vemos por sector, vemos cómo es ese sector energético el que tuvo este fuerte incremento en las ventas, y lo mismo todo lo que es todas las empresas cíclicas, cómo tuvieron resultados muy por encima a lo esperado. Les hablé un poco del mercado, del S&P, cómo el S&P había alcanzado nuevos récords. Cuando vemos por sector, bueno, tuvimos acá ciertas particularidades en cuanto a cuál fue el motor del crecimiento en el último mes, en el cual, en este contexto, cuando había el pleno, ¿cómo se llama?, en plena etapa de la tercera ola, aumentaba la incertidumbre, digamos, subían los contagios, Estados Unidos parecía que no daba, que aflojaba. Bueno, obviamente los sectores defensivos como de salud y utilities fueron los que un poco contribuyeron a mejorar la performance del S&P. Bueno, con el dato que tuvimos el viernes, en el cual hizo subir la tasa de los bonos del Tesoro, se acopló el sistema financiero, y por eso también es lo que en el corto plazo vemos como uno de los motores del S&P. ¿Por qué el S&P va a seguir, o por lo menos hasta que la realidad nos muestre lo contrario, cómo va a seguir aportando rentabilidad a las carteras? Si lo quieren ver un poquito más de cerca, no me quiero detener mucho porque suelo irme de tiempo, como me está pasando ahora, pero lo cierto es que, bueno, cuando ustedes lo quieren ver ahí por el mercado de equity, vemos cómo el S&P siguió esa tendencia que tuvo el S&P. Bueno, tuvimos sectores ganadores, como obviamente las grandes tecnológicas, y lo que está pasando en el corto plazo con los bancos que vuelven a tomar envión, como las energéticas ahí tuvieron esa caída básicamente explicada por esa moderación que tuvo el precio del petróleo, esa caída. Creemos que tienen todavía mucho margen por recuperar. Lo mismo que tenemos en las tecnológicas y en las de comunicación, y después ahí ven esto al final, les muestro cómo los gráficos, cómo los sectores de salud y de consumo masivo y los de servicios públicos, cómo a pesar de esta recuperación que tuvieron en el último mes, todavía están por debajo de la performance de lo que tuvo el S&P en todo el año. Nuestras carteras global, me voy apurando, no me gusta, no logré el objetivo de terminar a tiempo, pero bueno, la cartera global en este contexto sigue siendo lo principal, este buen rendimiento que están teniendo la inversión inmobiliaria, como Camilo varias veces les ha comentado, como el mercado inmobiliario en Estados Unidos, por un contexto en el cual tenemos más gente en la casa, una oferta que va mucho más lenta que la demanda. Bueno, esto hizo y tasas de interés hipotecarias en los mínimos. Esto generó también que los precios de las viviendas sigan estando en niveles récord, y esto permita que nuestra posición en mercado inmobiliario nos permita dar una de las mayores ganancias y aportar al crecimiento tanto de la cartera de crecimiento como moderada,
que nuevamente están en lo que va del año, la de crecimiento, que es más concentrada en equity que la moderada, tuvo una suba casi del 8%, en tanto que la moderada viene acumulando una mejora del 3%. No me quiero extender más, acá ustedes van a tener un poco lo que está pasando con emergentes, como Brasil, ahí ven lo que está pasando con el Bovespa en Brasil o el EWZ que seguimos nosotros, como en lo que va del año prácticamente no subió, un poco cuando venía subiendo era siempre impulsado con Vale, se desinfla Vale y Brasil lo sufre, por eso no despega. Cuando lo vemos, lo que está pasando en Brasil no es algo ajeno a lo que les pasa a los emergentes, todos los emergentes están sufriendo, ni hablar de los de América Latina, ni hablar de los de América Latina del lado del Pacífico. Fíjense cómo este pseudo giro a la izquierda que están queriendo hacer, cómo el mercado los está castigando, pese a que, como todos sabemos, todos estos países tuvieron un shock de precios de commodities, tuvieron una economía, todas las bondades del crecimiento global, bueno, todas estas bolsas no lo están aprovechando, lo mismo pasó con China, a lo cual se tiene que sumar algunas medidas que hizo el gobierno chino con cierto grado de mayor intervencionismo. A pesar de eso, seguimos constructivos con China, creemos que todavía las valuaciones en China, tenemos ahí una idea de inversión publicada en el blog que hizo Camilo, muy interesante en cuanto a cómo, a pesar de toda esta volatilidad que tuvo China en el corto plazo, las perspectivas siguen siendo alentadoras, básicamente porque China necesita del mercado de capitales para mantener el crecimiento y salir de la pobreza y todas las bondades que sabemos que trae un mercado financiero cada vez más profundo y que aporte a ese crecimiento, más allá de la ideología. En ese sentido, el pragmatismo va a ir ganando. Finalmente, bueno, nosotros le mandamos mensualmente las carteras CDRs, pero acá un poco lo que quería cerrar con esto es, en este contexto de recuperación global, en el cual las tasas creemos que van a tener un poquito una presión al alza, básicamente porque la Fed va a ir empezando a sacar los pies del plato en cuanto a ese fuerte estímulo monetario. Acá tampoco quiero ser drástico en que lo va a hacer de un día para el otro, van a ser señales, va a ir tratando de ser suave. Un poco el objetivo de la Fed no es tener razón, sino que las expectativas se vayan acoplando y que no generar demasiada volatilidad en los mercados financieros y que eso impacte sobre el crecimiento. Entonces, acá lo que vamos a ir viendo es cómo a medida que vayan llegando los datos en los cuales creemos o creo que pueden venir por encima de lo que tiene el escenario que hoy, que la Fed está mostrando, probablemente empiece a acelerar ese ajuste monetario tan gradual, ¿no? que está teniendo. Así que, como les dije, lo vamos a seguir viendo en este contexto. Bueno, las carteras, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, todas estas 5 carteras de CDR concentradas en empresas de Estados Unidos, ya sea la del S&P, las cíclicas, la financiera, como la Quality o el Nasdaq, están todas con buenas perspectivas. Hoy por hoy empieza a lucirse un poco más la de bancos, básicamente porque sufrió esa caída en las tasas de interés que tuvieron los bonos del Tesoro, y esto lo juega en contra de ellos, pero en una economía que se va recuperando, en el cual el consumo va a ser el gran motor del crecimiento, bueno, las perspectivas para el sistema financiero americano son positivas, y creemos que esto puede ser, si quieren poner una ficha del sector financiero, es como que puede ser en el corto plazo de los que mejores perspectivas tiene, aunque siempre el S&P nunca nos va a dejar a pata. Y después, finalmente, con Brasil tenemos una postura siempre constructiva. Básicamente, cuando uno separa la paja del trigo, vemos que Brasil avanzó mucho en sus reformas, tiene mucho camino por recorrer, incluso perdió mucho en términos relativos en cuanto a las demás bolsas, y digamos, desde ese punto de vista uno luce que Brasil está barato. Obviamente en el corto plazo hay esa volatilidad, un país emergente, un país con un sistema político que se tambalea por momentos, pero si uno desea tener un 10% de la cartera para jugarle algo, creemos que Brasil es una buena oportunidad, sobre todo también porque lo que mostramos acá
en cuanto a las empresas que los componen, en el cual tenemos Vale siempre tiene unas buenas perspectivas, lo mismo pasa con Petrobras, más allá de esta volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, la recuperación global va a poder más que esos temores y las perspectivas siguen siendo alentadoras. Pero como siempre, hay que aguantarlo. Entonces, esa es un poco la conclusión. Finalmente, para cerrar, un poco no me quiero demorar más, nuestra conclusión es que el delta, la variante delta ladra, pero no muerde, es decir, creemos que este temor está siendo exagerado, y probablemente una vez que los casos empiecen a bajar, como pasó en Reino Unido, nuevamente ese trade COVID va a dejar de estar. Por lo menos creemos que no van a venir nuevas medidas restrictivas al crecimiento. Al mismo tiempo tenemos que la economía americana sigue en esa fase expansiva y, como les dije, creemos que el consumo va a seguir recuperándose, el mercado laboral va a seguir aportando al crecimiento, el hecho de que crezca el mercado laboral va a hacer que crezcan los ingresos, y eso, sumado al ahorro que tienen los americanos, va a permitir que el consumo tenga ese salto adicional. Nos preocupa la inflación, nos preocupa sobre todo, como les dije, con la liviandad que a veces se habla de que es algo transitorio y que va a pasar y que el año que viene se va a acomodar. Bueno, esperemos que ese escenario se dé. Creemos que si se va a dar con una política monetaria un poquito más dura de la que está actualmente. Vamos a ver. Por eso creemos que los rendimientos de los bonos tocaron ese piso del 1,17 y deberían empezar a subir en el mediano plazo. Como siempre sabemos, son tiempos volátiles, a los datos nos vamos remarcando, que van y vienen, pero en ese contexto preferimos los bonos cortos porque, como les dije, creemos que las tasas tienen más para subir que para bajar. Y finalmente, para cerrar con Brasil, la eterna apuesta, o por lo menos la apuesta que siempre nos gusta, aunque, como les dije, hay que aguantarla porque tiene esa volatilidad intrínseca a un mercado emergente y a un contexto político que va a ir generando esa incertidumbre que, bueno, que eso siempre se hace sentir. Así que, bueno, no sé qué hora es, a ver si nos pasamos. Bueno, estamos dentro del todo, no me pasé de la hora, quería hacerlo más cortito, pero bueno, si ustedes tienen una pregunta, aprovecho para ver si las puedo contestar ahora. Bueno, si no tienen preguntas, acá estoy viendo que no hay ninguna, así que bueno, no los detengo más. Muchísimas gracias a los que estuvieron, a los que hicieron el aguante, así que los vemos el próximo mes, vamos a ver con qué nos deparó el contexto global. Muchas gracias.